Así que vamos a la palabra. Octava semana de armas para la guerra espiritual. ¿Hasta dónde llegaremos con esto? No lo sé todavía, porque cada día que me pongo a escribir se salen más cosas, más puntos, se empiezan a ampliar. Como siempre digo, en estas 8, hoy con la de hoy, en estas 8 semanas, si usted vino buscando un curso de liberación, no pasa por acá. Si quiere aprender la forma de orar para echar fuera demonios, tampoco pasa por acá. Si quiere aprender a identificar o a reconocer los demonios, tampoco pasa por acá. Ninguna de esas cosas. Si usted tiene alguna tendencia o un llamado a la intercesión o una tendencia a ver bicharracos por todos lados y entonces anda ahí con ese morbo de a ver cómo se hace, no, baje un poco un cambio que tampoco pasa por acá, sino que estamos hablando de otra cosa. No es menos importante. Al contrario, es más importante porque es la base de todo lo demás que después termina siendo una liberación o ejercicio de liberación o echar fuera demonios. Lo que le quiero decir es esto, y capaz que alguno todavía no está muy de acuerdo conmigo y tengamos algún roce por ahí. Qué bueno que así sea. Lo importante en la iglesia no es echar fuera demonios. Lo importante en la iglesia es, como les dije recién, estar bien parado en el Señor. Cuando usted está bien parado en el Señor, hasta los demonios es una situación, simplemente una circunstancia, un problema menor, una cosa para sacarse de encima, nada más que eso. La semana pasada, el miércoles pasado, estábamos todavía hablando acerca de Sennacherib. Hoy lo voy a mencionar nuevamente. La semana que viene seguramente también haga alguna mención, aunque el tema va avanzando, sobre el sitio de Jerusalén. Ese momento en que este rey asirio invadió Jerusalén queriendo conquistarla, adueñarse y hacer que los israelitas, los judíos, se conviertan en tributarios, o sea que le paguen impuestos. El tema, lo importante era que le paguen impuestos y apropiarse de los bienes de ellos. Lo que vimos y lo que vemos hoy también sobre la manera en que se comportó Sennacherib, este hombre, nos muestra los principios de la guerra espiritual. O sea, ¿cómo sucede una guerra espiritual? ¿Qué es una guerra espiritual? Y una guerra espiritual es cuando el mundo espiritual, el enemigo de las almas, si quiere póngale nombre, Satanás, el diablo o lo parecido que se le ocurra, viene con un plan de ataque contra su vida. Eso es permanente. Algunos creen, y alguna vez me lo han dicho, ¿pero usted cree en los demonios? Pero más vale que sí. ¿Pero usted cree en la guerra espiritual? ¿Qué te pasa? Ni se te ocurra. Obviamente que sí. El punto está, ¿cuál es el lugar que le das o la importancia que le das y cuál es el lugar que tiene en el plan de Dios? ¿Cuál es el lugar que tiene dentro del Evangelio? Permanentemente estamos en guerra. Uno de los puntos que ya vimos en las semanas anteriores es que estar en la iglesia, ser cristiano, recibir a Cristo es hacer guerra. La guerra espiritual es algo constante, constantemente estamos en guerra, o mejor dicho, constantemente estamos en pie de guerra. Lo que no significa que todo el tiempo usted tenga que estar buscando donde hay un demonio. Son dos cosas muy distintas. El buscar demonios es tal vez un poquito de morbo, o un poquito de curiosidad, aceptado para quienes empiezan, tal vez, en el Señor, o si tienen un llamado de liberación en eso. Tuve alguna experiencia graciosa en ese sentido en mis primeros años. En mis primeros años en el Señor andaba buscando hasta abajo de la alfombra donde había un demonio. Yo quería encontrarme con un demonio a toda costa. Donde había algún endemoniado o estaban haciendo liberación, ahí estaba yo en el medio, ahí estaba metiendo la nariz todo el tiempo. Era una cosa que tenía fascinación. Diga, pregúnteme hoy. Veo que están allá haciendo liberación. Sí, me voy con Jonás para el otro lado, le digo. O le digo, andá, Gastón, Caro, Gaby, vayan, háganse cargo. Porque ya no es lo importante, es solamente, como le digo, una cuestión de morbo, nada más de eso. Pero la guerra existe, la guerra es constante, la guerra es permanente. Y esa guerra, como toda guerra, tiene principios, tiene una estructura, tiene métodos, tiene determinadas formas, que la vemos reflejada en este hombre, en este rey, el rey de Asiria, que nos muestra, junto con otros casos que hemos visto. Empezamos hablando sobre Goliat. Las próximas semanas volveremos a la situación de los filisteos contra David y Goliat en medio. En medio de todo esto hablamos también de Nehemías y el conflicto que él tuvo con aquellos que estaban en la tierra cuando él estaba restaurando y lo fueron a atacar.
Volveremos en las siguientes semanas también otra vez a hablar de Nehemías, porque son 3 cosas junto con esta que permanentemente están dando vueltas. Y sobre el tema puntual de Ezequías en su enfrentamiento con Sennacherib, también hoy hablamos, capaz un poco más la semana que viene, y en algún momento volverá a estar sobre la mesa, porque son tal vez los 3 ejemplos más claros de cómo actúa el enemigo. Ojo, los 3 ejemplos más claros, no son los únicos. La Biblia toda está llena y nos muestra cómo es que obra el enemigo y tenemos que pararnos o qué tenemos que hacer con esa situación. Digo entonces, los principios que vemos en Sennacherib nos muestran un patrón de conducta, un patrón de comportamiento para que aprendamos cómo conducirnos y para que aprendamos a ver qué es lo que está pasando. Mirá lo que está pasando. Bueno, esto, ok, entiendo. Esto es el enemigo atacando. Mirá lo que pasa por allá. Ok, sí, entiendo. Esto es el enemigo atacando. Eso es estar en pie de guerra. Eso es hacer guerra espiritual. Pequeñísimo resumen sobre este hombre. Sennacherib intimidaba al pueblo, un acoso permanente, le gritaba desde arriba, bueno, no él, mandaba a su gente, pero le gritaba desde arriba de los muros, enviaba cartas, se burlaba, lo acosaba al rey en forma directa, sembraba duda al pueblo, a la gente, le hablaba, hoy le voy a mencionar uno de esos puntos también, le hablaba en contra del rey, le hablaba en contra de Dios, todo el tiempo sembrando duda respecto de su fe. Desacreditaba al rey, contaba las cosas negativas del rey o hablaba mal del rey, algo que siempre ocurre en el plano espiritual. Para hablar mal del rey, hurgaba en los errores del pasado o en lo que él entendía que eran errores del presente. Contaba y le contaba a la gente, ¿acaso su rey los va a liberar? ¿Ese rey que está haciendo alianza con el otro enemigo? O sea, ese tipo de cosas son las que suele hacer el enemigo, el diablo también con nosotros. Y hasta se atrevió a decir, ojo con eso, que Dios lo había mandado. No sé si fue el domingo, creo, el domingo o el sábado, en medio del mensaje, que habrá sido el sábado, hablando sobre Nehemías, que hubo un momento particular en la vida de Nehemías donde se levantaron, una de las tantas veces, porque hubo 4 o 5 ocasiones en que se levantaron los opositores, y una de ellas se levanta un hombre para atacarlo, para oponerse, y ese hombre, que no era del pueblo de Dios, ese hombre se llamaba Tobías, y lo menciona, Tobías. Y el nombre Tobías significa Dios es bueno. Entonces, qué curioso que una persona que tiene sobre sí ese manto, por decirlo así, esa cobertura, que está diciendo con su vida, dice Dios es bueno, se presenta como un atacante, como un enemigo de Nehemías. Así también es una de las maneras en las que obra esta persona, este ser espiritual. Pero, este vendría a ser el punto 35, mire, 35 puntos, es increíble. Pero el enemigo no conoce realmente a Dios, ni conoce tu fe. Segunda de Reyes 18:17. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a un alto oficial, al funcionario principal y a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Esto es todo lo que le acabo de contar. Esta es la parte bíblica. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo del lavadero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlos Eliakim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Semna y el secretario Joa, hijo de Asaf. El comandante en jefe, acá empieza, les dijo: díganle a Ezequías que así dice gran rey, el rey de Asiria, ¿en qué se basa tu confianza? Se burla, señala, ningunea, dice, ¿en este vas a confiar? Versículo 20, tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Le dice al rey. ¿En quién confías? ¿Acaso estás confiando en tu Dios? Un trabajito hormiga, un trabajito de golpear ahí, de achar sobre la base y los fundamentos, un trabajito similar a lo que hizo la serpiente con Eva cuando le habló de así que Dios les dijo que esto no hagan. No, es mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean igual. Un trabajo que apunta todo el tiempo a lastimar, a minimizar, a romper tu relación con Dios y a desacreditarlo a Dios delante tuyo y a que no creas en lo que Dios puede hacer. Si yo le hiciera una encuesta
en forma personal, no pública, si yo hiciera una encuesta, o mejor todavía, si hiciera una encuesta anónima entre todos los presentes y los que estén tal vez mirando por las redes en este momento, y yo le preguntara, ¿hubo algún momento en su vida, cristiano, hubo algún momento en su vida en la que dudó que Dios fuera a obrar? No me contesten porque no hace falta, porque yo le aseguro que el 100% me va a decir sí. Hubo algún momento en mi vida en la que yo dije, no, Dios en esto no va a responder. Si yo le preguntara, ¿hubo algún momento en su vida en la que directamente, ya no sobre el obrar, hubo algún momento en su vida en la que directamente dudó de Dios? Si existe, si es real tal como me dicen, si es como la Biblia dice, si es como la iglesia me cuentan, ¿será así? Ahí no me arriesgo que sea el 100%, pero por lo menos, me voy para abajo, le voy a decir poquito, pero por lo menos el 50% de ustedes y los que estén del otro lado, en algún momento también pasaron por ese lugar. Es más, en un momento muy difícil de mi vida, por una situación muy difícil de mi vida, hace no sé cuánto tiempo atrás, póngale unos 14, 15 años atrás, más o menos, no que no creía en Dios, pero llegué al punto de, esto ya se los conté, de confrontar a Dios y decirle, si vos sos este Dios, yo no quiero servirte. Habiendo recibido, estando tal vez incorporando por enseñanzas diversas, una imagen de Dios que no es la correcta. Bueno, todas esas cosas que usted dice, sí, puede ser más o menos un cachito, todas esas cosas son la manera en que el enemigo empieza ahí, capaz que no a los hachazos, para que no escuche, no sienta la sacudida y no escuche el golpe, pero como la termita, como la carcoma, que de a poquito, sin que escuche, sin que sienta, sin que se dé cuenta de nada, de a poquito, va comiendo, y un día de golpe se le cayó el árbol o el mueble. No sé si alguien tiene techo de tejas o tiene una estructura de un techo de tejas o de chapa, de lo que fuere, pero que tenga una estructura de madera, que en algún momento haya visto que se empezó a agujerear la punta del tirante y se le ocurrió arreglarlo, y cuando resultó ser que va a arreglar la punta del tirante, fuiste. El tirante completo, o como me pasó una vez, 2 metros directamente completos ya eso no era no por termita, pero sino otras cosas más, 2 metros de machimbre que hubo que levantar. Bueno, así es como trabaja el enemigo con tu fe. De a poquito, pequeñas cosas, un poco de verdad pintada con un poquito de mentira, un poco de mentira pintada con un poquito de verdad. Una cosa real que Dios está haciendo, una cosa real que estás viendo, puesta, escondida detrás de una motivación inapropiada. Cuando la serpiente le habla a Eva, se refiere a lo que Dios dijo. Cuando Eva responde, se refiere a lo que Dios dijo. Ya ahí hubo una confusión en el medio. La serpiente le responde y le dice, ahora ya era su propia idea, su versión de las cosas. No, Dios no quiere que seas igual a Él. Y eso empieza a lastimar tu fe y tu imagen y la relación que tenés delante de Dios. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Verso 21. Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que le confían. 22. Y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso de Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? ¿Qué había pasado? Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá, no el mejorcito porque al final de sus días se mandó un par de trapisondas y de patinadas, pero era uno de los mejores. Entre algunas cosas que hizo, cosas buenas e importantes, fue un hombre que aplicó tecnología de la época, fue un hombre muy hábil en la ingeniería, o por lo menos en aplicar conceptos para que otros trabajaran. Fue un hombre que construyó muchos edificios, palacios. Fue un hombre que construyó algo que existe hasta el día de hoy, que era un acueducto, que en aquella época era vital para que puedan tener agua en la ciudad. Bueno, existe hasta hoy ese acueducto hecho por la mano de Ezequías. Un hombre que construyó máquinas de guerra. O sea, el tipo tenía cabeza en serio.
máquinas de guerra para enfrentarse a los enemigos. Claro, no era un misil láser con tecnología de inteligencia artificial, pero era algo similar a una catapulta, como se vio después en la Edad Media, construido en esa época. Era todo un avance para el momento. No solamente eso, en la relación con Dios fue un hombre que restauró el templo, un hombre que restauró la Pascua, la celebración de la Pascua. Un hombre que abrió las puertas del templo, sacó toda la mugre que había dentro, toda la inmundicia, y empezó a ordenar a los sacerdotes. Un hombre que delante de Dios era un tipo que valía la pena. En todo ese proceso de limpieza, cuando él está ordenando la ciudad, en la ciudad de Jerusalén había altares de todo tipo. El pueblo se había desviado, había levantado altares para bicharraco que se le ocurriera. En una esquina había un Gauchito Gil, en la otra esquina había una de Satanudos, en la otra esquina había un San La Muerte, y allá lejos, sucio, estaba el templo del Señor. Entonces lo que hizo él fue empezar a derribar esos altares, los paganos, para que quede en pie solamente el lugar de adoración al Señor. A eso se refiere Sennacherib cuando le dice al pueblo: ¿acaso en este van a confiar? Que les habla de Dios. ¿No se dan cuenta que él derribó los altares de su Dios? El enemigo no conoce a Dios, o conoce solamente un aspecto de Dios. El enemigo conoce de Dios su poder, su fuerza, su ira. Digamos que fue víctima de todo eso. Fue desterrado del cielo. Jesús dice que lo veía caer como un rayo. Fue confrontado y enfrentado por Jesucristo. Fue confrontado a lo largo de la Biblia en el Antiguo Testamento en infinidad de ocasiones. Conoce la mano dura de Dios, pero el enemigo no conoce la misericordia, la gracia y el amor de Dios. El enemigo no tiene entendimiento de cómo aparece Dios, de cómo se presenta Dios. Solamente tiene entendimiento de la parte negativa de Dios. Entonces no sabe cómo es que obra Dios realmente en tu vida. Cuando te habla acerca de Dios, no sabe de quién habla. Y todo lo que habla es manipulación para engañarte. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Como hizo con Eva, como hizo cuando lo quiso engañar a Job también, como hizo con Nehemías y como hizo en esta ocasión con el rey Ezequías. Segunda de Corintios 11, 14. Ya lo leímos este versículo hace unas semanas. No es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Mateo 24, 23, este me encanta. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar. Escuche esto, escuche usted que anda viendo demonios en todos lados. Para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Usted sabe quiénes son los elegidos? ¿Sabe o no sabe? ¿No sabe? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿No sabe? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 5 por allá, 10 por el otro lado. Todo aquel que responde al llamado de Dios es un elegido. No, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si estuviste en el discipulado hace un mes atrás más o menos, escuchaste el día que charlamos sobre ese tema. Ese es un mito. El mito que dice que los elegidos son los que Dios en forma especial descarta al resto y dice: no, vos sí, vos sí, vos sí, vos sí. Y eso no es lo que dice la Biblia cuando dice muchos son los llamados, pocos los escogidos. A lo que se refiere la Biblia es que toda la humanidad es llamada a la salvación. Toda la humanidad es llamada a recibir a Cristo, a acercarse a Cristo y a volver a Dios. Pero no toda la humanidad responde. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los elegidos? Los que responden. La elección no se hace antes de entrar, la elección se hace adentro de la puerta, del otro lado. Los que pasan por la puerta, los que dicen sí, entonces entran a la habitación, figurativo lo que le estoy diciendo, ¿no? Entran a la habitación, entonces a medida que van entrando, Dios tiene al ángel Gabriel. Sigamos con imágenes figurativas, no está el ángel Gabriel sentado en el cielo, ni tampoco está San Pedro con la llave. Sáquese esas ideas
de la cabeza. Está el ángel Gabriel y dice, hace bienvenida como la iglesia. Está el ángel Gabriel con la computadora y anota, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Buenas noches, buen día, buenas tardes, buen no sé qué. No hay, en el cielo no hay noche, así que va a ser siempre día. Buen día para siempre, pase. Entonces es un elegido, porque entró a la vida espiritual, porque aceptó a Jesucristo. Bueno, lo que dijo Jesús, Jesús, lo que dijo Jesús es, de ser posible, si pudiera engañar a los escogidos. O sea, no tiene manera de engañar a los escogidos. Aunque Él es, este también ya se lo dije otras veces y lo repito ahora, Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. ¿Por qué no hay verdad en él? Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de mentira. Su esencia es mentir. Y todo el tiempo, la manera en que trabaja con vos es mintiéndote. Todo el tiempo lo que hace con vos es acusarte. Todo el tiempo lo que hace con vos es armar unas hermosas estrategias, embustes, engaños, que son dos palabras que difieren un poquito de mentira, que quiere decir una mentira organizada, preparada, actuada, trabajada, con todos los condimentos alrededor para que uno entre en esa mentira. Porque a veces si la mentira es tan notoria, obvia, uno no muerde el anzuelo. Pero lo que el enemigo hace, muestra todo un lugar muy agradable, muy fácil de entrar, cómodo, deleitoso, dijo Eva, que vio el fruto y dijo, pero este fruto es agradable a los ojos. ¿Por qué Dios no quiere que lo pruebe? Porque Dios no quiere que seas como Él. Tendrás razón, serpiente, qué malo que Dios, qué egoísta que es Dios. Che, Adán, ¿viste qué egoísta que es Dios? Y al final yo lo probé el fruto y no pasó nada, viejo. Entonces Adán dijo, dame a ver. ¿Y por qué? Somos así. Entonces él también probó del fruto. Y como no se murieron, dijeron, viste que la serpiente tenía razón, que Dios me había mentido, que Él dijo que íbamos a morir, y acá estamos vivitos. Qué buena serpiente que nos advirtió. Por no conocer los principios y los fundamentos, por no reconocer y saber lo que Dios hace, caes en el engaño del enemigo. Más importante que saber la forma del diablo es saber la forma de Dios. Más importante que conocer el aspecto del diablo es conocer el aspecto de Dios. Y más importante que andar ahí analizando las palabras del diablo es meterse dentro suyo, comerse, como dice Isaías, tener dentro suyo las palabras de Dios, que es lo que lo va a librar de todas las mentiras y todos los ataques. Versículo de 2 Reyes 18:25, sigue el fulano el capitán, coronel, no sé qué era. ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Versículo ahí. Punto 36. El enemigo quiere cambiar la visión que vos tenés de Dios. Como lo que le dije recién respecto de Adán y Eva, como pasó en tantas ocasiones y como te pasó a vos. Cuando llegaste a pensar, Dios tiene elegidos. Dios solamente bendice a tales, como yo pensé en algún momento. No le voy a dar los detalles, porque no le quiero dar semillas que le alimenten tal vez su confusión o su X situación que tenga en la cabeza que lo lleve a pensar que sea así. Pero no. Si para Dios lo más importante es esto, y si para Dios el fin justifica los medios, y si entonces los medios violan todos los principios de Dios, yo no quiero servirte, Dios. Es y va a ser siempre la manera de trabajar. Él quiere cambiar tu visión, la visión que vos tenés respecto de Dios. Este mentiroso pone a Dios en medio para nuevamente poner en duda tu fe y a Dios mismo. Por mucho tiempo, esta es una
Yo tengo en la iglesia, en el ministerio o dentro de la visión de la iglesia, tengo dos gestas personales, dos luchas personales, dos batallas personales, a las cuales insisto que quiero derribar. Es parte de esas 4 patas de la visión de la iglesia, que la semana pasada le mencioné, que la cuarta de ellas es restaurar la iglesia. Yo no soy nada para restaurar la iglesia, ni a palo, pero en nuestro pequeño lugar, desde acá hasta lo que se pueda, sí. Y esas 2 batallas personales, esas 2 gestas personales, una es cambiar la forma en que la iglesia se presenta a la gente, para que la gente pueda ver a la iglesia aceptable y que entra a la iglesia y se sienta bendecido y sienta paz, no como aquellos burros que dicen, no, si la iglesia se hace aceptable a la gente, eso no es iglesia, eso es un club. No me importa ni siquiera escuchar ese criterio. Porque Jesús andaba en medio de la gente lo seguía y los nenes se le prendían y se sentaban con él. Y si los nenes se le prendían, significa que Jesús era un tipo agradable. ¿Usted vio alguna vez a un nene que vaya detrás de un tipo hosco, ogro, mala onda, cara de? ¿Y por qué iba detrás de Jesús? Por la unción. ¡No! Porque él también se reunía en las fiestas, iba con gente y lo criticaban, y tomaba vino y comía, se reunía con pecadores y la gente decía, míralo al pecador. No. Bueno, esa es una. Y dentro de esa está un capítulo particular que es el de hablar normal, no hablar en neutro ni en colombiano. Tú puedes. Si tú recibes a Cristo en esta... No. La otra parte, me vienen tantas cosas a la cabeza, Gastón, que estoy tratando de filtrarlas para que no salgan de la boca. La otra parte es esto de armas para la guerra espiritual. En este sentido, durante mucho tiempo la religión, el evangélico, no el evangelio, estoy con eso, ¿viste, Yanni? Estoy con eso desde hace una semana. La religión, el evangélico, nos hizo creer que el diablo es casi tan importante que Dios, o que tiene prácticamente el mismo poder que Dios, o que es un contrincante a la altura, a la par de Dios. Nos hizo creer que era más importante estudiar al diablo que conocer a Dios. Nos hizo creer que, espere que me anoté una lista de cosas, mire. ¿Dónde está? Acá está. Nos hizo creer que es más importante indagar acerca del diablo, hacer cursos de liberación, leer Cerdos en la Sala o la serie del libro de Rebecca White. Nunca compre un libro de Rebecca White. Es más importante seguir los congresos de Cindy Jacobs y Harold Caballero sobre cartografía espiritual. Es más importante aprender todo el ritual de oraciones para atar, cancelar y decretar. Es más importante investigar el lenguaje subliminal en la música, en los pitufos y en Yuya, por favor. Claro. Es más importante calificar como diabólicos o permitidos a programas y personajes de TV y grupos musicales. Ni ABBA se salvó. Es más importante, bueno, hay otra cosa más, pero más importante que todo eso es conocer a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Nos confundieron por ignorancia, nos confundieron por no saber leer, qué sé yo. He tenido a lo largo de mi vida tantas malas experiencias con personas que leían un texto bíblico e interpretaban lo que querían, pero no porque lo querían interpretar distinto de mala intención, sino porque no entendían nada lo que decía y le parecía que decía tal cosa, entonces hacían de eso una doctrina. Pero nos han acostumbrado a tomar este texto para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones diciendo que tenemos que indagar cómo obra, porque dice, no ignoren sus maquinaciones. Esto ya lo hablé hace como un mes atrás en otra de las charlas sobre este punto, pero necesitaba volver a esto. Nunca dice el Señor, no dice la Biblia, no dice Pablo, indagá sobre el diablo, no ignores lo que hace, sino que lo que Él dice, lo que Él me muestra es que no ignoramos. Y si no entiende la diferencia, lo que me está diciendo es que ya sabés cómo actúa.
Ya sabés cómo obra. No necesitas ir más allá. Ya sabés. ¿Y cómo obra? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Punto. De ahí empieza a abrir, haga un cuadro sinóptico, se abre un montón de rayas de cada uno de esos, tiene toda la gama de las maquinaciones o artimañas del enemigo. A lo que enseguida el Señor dice, pero, porque la parte importante es el pero, esa es la parte importante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Más importante que hacer todo lo otro, averiguar todo lo otro, hacer todos los cursos, más importante que todo eso es conocer a Dios. La libertad espiritual no se alcanza reconociendo demonios. La libertad espiritual no se alcanza. Le conté lo del taller espiritual de esa evangelista que no voy a nombrar. Sí, me parece que le conté. Me tuve que comer un taller de liberación donde la burra que estaba dando el taller daba una lista de los colores de los demonios según su aplicación. Entonces, si el demonio es de tal color, es para esto. Si el demonio es de tal color, es de esto otro. Donde la burra de Balaam estoy diciendo, la burra que daba el taller decía que alrededor del mundo hay una red espiritual que tiene nodos, puntos de costura como la red de pesca o como un alambrado, tiene nodos en determinados lugares del mundo que está entretejido, y en esos nodos se conectan las potestades espirituales. Y dice esta señora asna, y si no me cree, búsquelo en internet. Digo, no puede. ¿Qué sé yo? Yo le aceptaba que me dijera, se me apareció un ángel, lo que está mal y lo que demuestra que eso no es correcto. Pero yo le aceptaba si me decía, un ángel me visitó en mi habitación y me dio esa revelación. Si lo hubiera aceptado. Decir, no, mira hermana, la Biblia dice que aunque un ángel del cielo le predique un evangelio distinto, eso es maldición. No, pero no lo vio en internet. Ninguna de esas cosas es fundamental para alcanzar la libertad o para ejercer la libertad o para presentar batalla espiritual. Lo que usted necesita es conocer a Dios. Présteme atención unos minutos que ya casi terminamos a esta secuencia. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 14:9. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Juan 14:6, yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Por lo tanto, ¿cuál es el camino a la salvación? La manera, el principio, la estrategia a la salvación, a la libertad. ¿Cuál es? Ni andar cazando demonios, ni convertirte en Buffy la casa vampiros, ni hacer un curso de Ghostbuster, sino conocer al Señor, el cual es la vida eterna, el que te da salvación, el que te da bendición. Así como para reconocer un billete falso, si yo le cuento lo que me pasó esta semana, así como para reconocer un billete falso tiene que estudiar uno genuino, para reconocer al diablo tiene que conocer a Dios. Hace muchos años, en la época de la hiperinflación, que me preguntabas, vos o Nara me preguntaban sobre eso, vos, ¿no? De la hiper, ¿no? En la época de la hiperinflación yo trabajaba en una empresa de alimentos balanceados, en un molino de capitales extranjeros, pero molino nacional, y más o menos parecido como ahora,
todo se hacía, bueno, no todo, pero casi todo se hacía en negro, porque todo era un desmadre de todas las cosas. Y en aquella época, una de mis tareas, las cuevas de dólares no son de ahora, en aquella época había en todos lados. Usted iba a un kiosco de diarios, te vendían dólares. Entraba, no sé, entraba al baño, había un arbolito vendiéndole dólares. Caminaba por Florida, por Lavalle, por Corrientes, por Reconquista, por San Martín, por 25 de Mayo, en todas las esquinas, dólar, 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 cambio, cambio, cambio. Era impresionante. Había una muy grande que estaba adentro del sótano de una galería que ya no existe más, que estaba en Suipacha entre Lavalle y... no me acuerdo si entre Lavalle, sí, entre Suipacha, entre Lavalle y Corrientes, una galería antigua, en el sótano, usted entraba ahí, había pero como 50 oficinas, impresionante lo que se hacía. Y todo en billete. Y una de mis tareas era ir a o pagar a las empresas en dólares o a ir a hacer las operaciones, a comprar o a vender dólares. Por lo tanto, era normal, habitual que yo anduviera caminando por la calle con 50.000, 60.000, 100.000 dólares en el bolsillo. No en el bolsillo, en una riñonera, caminando recanchero por Reconquista, entre Corrientes y Plaza de Mayo. Eso era habitual para mí. Lo que hizo que adquiriera habilidad para reconocer los billetes. Habilidad. Estaba una vez en San Sebastián, ¿conoce la marca San Sebastián, la de los pollos? No existe más, ¿no? ¿Sí existe? Estaba en la oficina de San Sebastián, en la calle Tacuarí, estaba haciendo un pago, creo que eran 20.000 o 30.000 dólares, no sé. Estaba haciendo, una cobranza. Y cuando me dan el fajo de billetes, yo tendría 20 años, no más que eso. Perdón, Guillermo, ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿Algún problema? Cuando 89, 23 años tenía. Ahí tenés justo, 23 años. Me dan el fajo de billetes y empiezo a contar, y sin mirar, yo hacía así, este es falso, este es falso, 300 dólares falsos. No puede ser, no, los tres son falsos. Yo ni los miraba. Y no me estoy mandando la parte, le estoy hablando de lo que era la costumbre cuando vos adquirís la habilidad. Los llevan a revisar y sí, eran los tres falsos. Y le cuento esto porque esta semana, casi sin darme cuenta, me comí un billete falso. Dije, esto no me puede estar pasando. Y uno pierde la habilidad. ¿Y por qué le cuento esto? Porque otra vez lo mismo. Para reconocer el falso, no tiene que estudiar falsología. No tiene que estudiar, tiene que ser así, ojo lo que tiene, que la carita, que la punta, que el color, que lo borronea, que si lo pasa contra la mesa, se borronea, le queda... No. Para reconocer el falso, lo único que tiene que hacer es conocer bien el genuino. Al punto que al tacto, solamente al tacto, ojalá tuviera hoy esa sensibilidad, solamente al tacto diga, esto es falso. Para reconocer el obrar del diablo, no tiene que hacer demoniología. Para reconocer el obrar del diablo, solamente tiene que intentar conocer a Dios. Tenemos que cambiar, tiene que cambiar su manera de pensar respecto de Dios, respecto del Evangelio, respecto de la iglesia, de la aplicación de la visión de la iglesia y respecto de su relación con Dios. Porque si yo sé quién soy, sé quién es Dios, sé dónde estoy, sé cómo es Dios, sé cómo obra Dios, sé lo que dice Dios, nada de lo que el enemigo me ponga en la cabeza o me ponga delante de mis ojos, ninguna de esas cosas me puede hacer caer o retroceder. Pero si yo no sé cómo obra Dios o lo que dice Dios o lo que hace Dios, y yo creo que Dios no me tiene en cuenta, y yo creo que Dios no se acuerda de mí, y yo desconozco lo que dice la palabra cuando dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, entonces yo me creo cualquier cuento que me vengan a decir respecto de Dios. La manera de ser libre del enemigo no es estudiar, voy a inventar una palabra, enimigología. La manera de ser libre de las acechanzas del enemigo es saber lo que hace, estar pendiente, estar consciente de lo que hace y por sobre todas las cosas conocer a Dios. Termino con esto último, lo introduzco en este último punto y termino, que vendría a ser el punto 37.
Espera que me perdí acá. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 31. No hagan caso a Ezequías, así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De esta manera cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat, de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaín, de Enad, de Ibá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? No conoce a Dios, quiere romper tu imagen de Dios, quiere romper tu fe, quiere lastimar tu fe y además, punto 37, el enemigo tampoco conoce quién sos. Bueno, sí te conoce. Conoce tus debilidades, conoce tus caídas, conoce tus errores, conoce tus pecados, conoce tus miserias, conoce tus gustos. Sería un excelente gourmet o un maître de un restaurante, el mejor es el diablo, porque te va a venir a presentar en bandeja de plata lo que a vos más te gusta, en el punto de cocción que a vos te gusta, con el sabor que a vos te gusta, tal vez si se trata de una bebida, de la cosecha o del estilo o de la uva específica, de tal modo que cuando usted vea la bandeja diga, ¡ay! Es todo lo que a mí me gusta. Tiene empatía. ¿Vio que con la carne le pasa a usted? Con la carne, que hay como 155 puntos distintos de cocción de carne. Está aquella gente que le gusta que la vaca diga mu todavía en el plato. No, en serio. Y está la otra gente que dice que de ahí sale para la suela de zapato. O sea, está ese rango de personas. Yo a veces voy a la carnicería y le digo, cortame un pedazo de bife chorizo como para esa gente que no sabe comer carne. Así le digo. En serio, le digo así. Y el carnicero ya sabe, entonces me lo corta finito. Pero escuchá, un bife chorizo tiene que tener por lo menos 1 centímetro, ¿o no? ¿Cuánto tiene que medir un bife de chorizo de ancho? Ay, qué poca cultura cárnica que tiene usted, hermano. ¡Epa! Ese de los míos, vamos, Marcelo. ¿Cuándo me invitas? No, finito. ¿Cuánto, Clau? No, pero estoy hablando de grosor. 2 centímetros, ¿querés vos? Escuché, ¿viste más? No, es que sangre no. Pero el punto, seco, recontrajugoso, a punto, medio punto, qué sé yo. Bueno, el diablo sabe cuál es el que te gusta a vos. O sea que a Marcelo se lo va a servir. 2 centímetros chorreando sangre. Y Marcelo va a decir, esto me lo manda Dios. Y no te lo está mandando Dios. Te lo está mandando el cucaracha. El otro cucaracha, porque hoy en el devocional dije que cucarachas somos nosotros, pero por la resistencia era, no por lo rata, sino por la resistencia. Conoce todas las cosas respecto de nosotros, de cómo hacernos caer, de cómo hacernos tropezar. Conoce, por eso digo que tiene empatía, se asocia, nos siente lo mismo, nos acompaña, nos abraza, nos entiende. Dios no te entiende, el pastor no te entiende, el diablo sí te entiende. Me maltratan, no me saludan, me miran mal, me echan, me dicen que no, nadie me entiende. Te están metiendo el perro, te están metiendo gato por liebre, porque no conoces cómo es Dios. Conoce todo eso de vos, pero no conoce lo que podés llegar a ser y el potencial que hay en vos cuando entendés quién es Dios y te parás en la posición que te corresponde. No conoce la fuerza que podés llegar a tener como pueblo de Dios y como hijo de Dios. No conoce
el potencial que Dios tiene para con vos. Porque dice, las otras ciudades cayeron todas, ¿por qué vos no vas a caer? Porque yo soy hijo de Dios, Nabo. Sencillamente por eso. Todos pueden caer, yo no voy a caer si estás parado firmemente en la fe, como dice Corintios. Si estás parado firmemente en los fundamentos de Cristo, si estás parado firmemente en entender quién es Dios y cómo es Él. Póngase en pie. Seguimos la semana próxima, la semana pasada iba a decir. Dios mío.